Sí, fusión con eso. Sí, dentro. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional para presenciar la presentación de este trabajo de integración curricular. Ya son estudiantes, ya han cumplido con todos los requisitos académicos. Esta es una presentación, ¿no?, para que todos podamos apreciar el esfuerzo, el trabajo que han realizado sobre un tema que tal vez está a la sombra de inteligencia artificial, como es esto de la computación cuántica, pero tiene, parece, un futuro no cercano. Entonces, adelante, por favor. Sí, buenas tardes con todos los que están aquí presentes. Vamos a empezar con el componente A. Mi componente A se basa en el estudio comparativo de soluciones algorítmicas bajo el contexto de la computación clásica y la computación cuántica. Está desarrollado por mi persona, Iván Simbaña, y con la ayuda de mi tutor, el magíster Rodrigo Chencusi. Los objetivos de este trabajo se dividen en dos partes, tanto en el general como en el específico, los específicos. El general es comparar soluciones algorítmicas, como dije antes, bajo el contexto de la computación clásica y cuántica. Los específicos se derivan en cuatro. El primer punto es revisar la literatura sobre algoritmos de búsqueda clásica y cuántica. Como segundo punto es diseñar y codificar un algoritmo bajo la computación clásica. Como tercer punto, desarrollar un algoritmo bajo la computación cuántica. Y por último punto, lo que es ejecutar pruebas y comparar los resultados que obtuvimos de ambos. Para entender esto, vamos a ver un poco de marco teórico acerca de lo que es la computación clásica. Bueno, la computación clásica es lo que actualmente nosotros todos conocemos, el cual, bueno, se basa en transistores electrónicos y sus inicios se basan en la Segunda Guerra Mundial, por lo que se necesitaba hacer cálculos de misiles y por eso se da el inicio. La unidad básica de estas computadoras clásicas es el bit. Son la que te puede tomar valores como 0 o el 1. Y bajo esta tecnología vamos a desarrollar lo que sería el algoritmo de búsqueda secuencial. La computación cuántica. A diferencia de la computación clásica, la computación cuántica no es el bit, sino es el qubit. Esa es la unidad de información básica. Y lo que lo diferencia es que la computación cuántica puede tomar ambos estados a la vez, o sea, simultáneamente. Las ventajas, esta tecnología se muestra y tiene muchas ventajas teóricas sobre la computación clásica, por lo que, como ejemplo, es la reducción de tiempo de ejecución frente a mejoras clásicas. Y lo que vamos a ocupar nosotros es el algoritmo de Grover. ¿Qué es el algoritmo de Grover? El algoritmo de Grover es un algoritmo que nos permite realizar búsquedas en listas no ordenadas. Y tenemos lo que es la complejidad, que es O raíz de n. Y lo que hace Grover, crea probabilidades en todos los estados y se supone que el elemento más buscado es el que más alta probabilidad tiene. La metodología que se usó se desarrolló en 4 pasos. Como teníamos 4 objetivos, en la primera fase se revisó la bibliografía, en la segunda fase se implementó la parte clásica, y en la tercera fase la parte cuántica, y por última fase se hizo la evaluación y el análisis. Los resultados que, bueno, en mi caso para la parte clásica, utilicé Python para encontrar un elemento buscado en una lista. Para obtener más datos, yo hice en 3 casos posibles. En el mejor caso, un caso promedio y el peor caso. Para el mejor caso, para cada uno de los casos, tomé el mismo tamaño de lista, que es de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 y 200.000. Bueno, como para el mejor caso, el elemento buscado se encuentra en la primera posición,
por lo que obviamente para encontrar el elemento buscado solo se va a realizar una iteración, por lo que está en la primera posición. Y así consecutivamente. Para el caso promedio, tenemos que el elemento buscado se encuentra en la mitad de la lista y bueno, en los resultados se encontrarán estos tiempos. Como dije anteriormente, se realizó sobre el mismo tamaño de lista, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 y 200.000. Y las iteraciones promedio se debe a que, como estoy buscando en un caso promedio, el elemento buscado está en la mitad de la lista. Para el peor caso, el elemento buscado está en la última posición, por lo que la cantidad de poblaciones es el mismo del tamaño de la lista. Y llegamos a obtener este dato, esta imagen, en donde claramente podemos ver que el color azul es el mejor caso, por lo que el tiempo es lineal, debido a que está en la primera posición. Y podemos ver que el rendimiento va cayendo o va empeorando. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la lista, el tiempo va a subir. Y como está en tiempos en la mitad de la posición o en la última posición, los tiempos subieron. Esos fueron los resultados de la computación clásica. Ahora vamos con los resultados de la computación cuántica. Para la computación cuántica se realizó dos cosas, una simulación y otra en una computación cuántica real. Para eso nosotros nos creamos una cuenta en IBM y utilizamos un backend de IBM FES, en donde obtuvimos los siguientes resultados. Bueno, para la tabla solo os mostré 3 elementos buscados y se utilizó 4 qubits y también se utilizó solamente una iteración. Los tiempos en comparación con la computación clásica es muy diferente. La computación cuántica, a pesar de que teóricamente debería ser menor, en este caso en la práctica vemos que la computación cuántica incluso se demora mucho más en obtener un resultado. Y a pesar de obtener un resultado, encontramos que el elemento buscado no se encontró. ¿Pero por qué se debe esto? Esto se debe a que nosotros, al tratar de conectarnos a una computadora cuántica, nosotros tratamos de ponernos en cola a los demás trabajos que otros envían. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando una cuenta gratis y esto hace que se demore y toma un tiempo como de 5 minutos en conectarse solamente y obtener un resultado que no es favorable. No, ahí, dale tú. Y para obtener mejores resultados, lo que nos propusimos es realizar una simulación cuántica del algoritmo de Grover. De igual manera, utilicé el Qiskit que nos proporciona IBM también para realizar simulaciones. En este caso, se redujo el tiempo como incluso de 4 minutos. Y en este caso podemos ver que a pesar de eso también el estado probable no fue exitoso. ¿Por qué? Porque solo lo realizamos como una iteración. Pero para mejorar nuestro estudio, nosotros tratamos de aumentar más las iteraciones de Grover para que aumente la probabilidad de encontrar ese número buscado en la lista. Por lo que mediante una fórmula se calculó la cantidad de iteraciones necesarias. Y bueno, podemos ver que con este ejercicio podemos darnos cuenta de que al aumentar la cantidad de iteraciones de Grover, la probabilidad de encontrar el número buscado aumenta. Pero ¿por qué no seguimos aumentando la cantidad de iteraciones? Es por las limitaciones que actualmente tenemos, las limitaciones tecnológicas. Y como dije, tenemos limitaciones tecnológicas con alto ruido y baja coherencia, lo que dificulta que nuestra práctica se vea. Conclusiones. Bueno, como primera conclusión se analizó que, bueno, se encontraron los fundamentos de la computación clásica y cuántica y se identificó que Grover teóricamente reduce el tiempo de que de una computadora clásica.
Para la búsqueda secuencial, como pudimos observar en el gráfico, podemos ver que el crecimiento es lineal en el tiempo de ejecución y que el software actual bueno, es mucho mejor que la computadora cuántica por las condiciones o por las limitaciones que tenemos. Y que la implementación de Grover llegamos a implementar de forma correcta. Sin embargo, el hardware real presentó mayores tiempos debido a ruido de coherencia y latencia de ejecución. Y como recomendaciones es, bueno, para el futuro más que todo, es repetir los experimentos del hardware cuántico con menor ruido y mayor coherencia. Y tratar de crear algoritmos híbridos, tanto clásicos como cuánticos, para obtener mejores ventajas. Y eso sería todo. No lo hace, no. No lo hace, porque... Sí, a ver. Ah, no, sí, se podía. Estaba prestando más de botón. Buenas tardes con todos los presentes, profesora, compañeros, familiares. Mi nombre es Ricardo Terán. Yo les voy a presentar el siguiente componente que tiene que ver de la misma forma, es el análisis comparativo de las soluciones algorítmicas entre computación cuántica y clásica, pero la mía se especializa para la factorización de números grandes. Y grandes los pongo entre comillas porque ya veremos que no pudo ser así. Voy a dividir mi exposición. Voy a explicar un poquito del marco teórico, no voy a redundar en los conceptos que explicó mi compañero, les voy a explicar la metodología que utilicé y los resultados. Al final haremos una sesión de preguntas por si alguien se quedó con alguna duda. Entonces, quiero empezar esta exposición diciendo por qué es importante factorizar números en la era actual. Internet funciona factorizando números. Cuando nosotros entramos a un banco, ponemos la contraseña de nuestro Facebook, o lo que sea, todo esto pasa por un sistema de encriptación que consta de dos claves en las que se calcula un número y les deja entrar. Es básicamente, eso se llama una llave criptográfica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona X llegara a obtener su llave, lo único que tiene que hacer es factorizarla para encontrar esos dos números que la componen. Hacer eso ahorita mismo es completamente inviable. Necesita bien dicha esa palabra. Entonces, lo que pasa es que si nosotros queremos encontrar los dos factores que componen a un número lo suficientemente grande, nos podríamos tardar el equivalente a la edad del universo, unos 300 millones de años. Entonces, aquí es donde yo les vengo a explicar el algoritmo de Shor y cómo funciona. El algoritmo de Shor fue propuesto por Peter Shor y es un algoritmo cuántico que consta de reducir este número de tamaño n primero a encontrar un periodo en una función que se lo corre en una computadora cuántica y este periodo, este número r, es el que nos va a dar a nosotros la información suficiente para encontrar sus factores. ¿De acuerdo? Entonces, los componentes del circuito, ojo, es un circuito porque el algoritmo se transpila a un circuito cuántico que se corre en una computadora cuántica, es los componentes de la superposición para evaluar los múltiples factores simultáneamente, la exponenciación modular y la transformada cuántica de Fourier inversa, que ya sé que me estoy extendiendo demasiado, pero es básicamente una función que nos ayuda a recorrer el periodo. Aquí les dejo una analogía que es como identificar una nota musical de un sonido. En el computador cuántico detecta patrones repetitivos de forma natural. Por ejemplo, cuando están escuchando una música, sienten el compás. Entonces, la computadora cuántica lo que hace es encontrar el periodo de esa función y traernos el número que nos va a ayudar a identificar los factores. ¿Qué es la era NIS? El desafío que tenemos actualmente como humanidad. Mantener un computador cuántico es muy complejo. Son sistemas bastante complejos. Se necesitan tener ambientes extremadamente muy aislados, con temperaturas cercanas al cero absoluto. Es costoso de operar, costoso de mantener. Actualmente nosotros tenemos varios indicadores que nos dicen que el computador actual en la era NIS, vamos a mantenerlo así, está sujeto a ruido.
¿Qué es esto? Esto puede ser cualquier cosa del ambiente, cualquier partícula, lo que sea. Por eso que les digo que los mantienen en lugares muy aislados. Y esto nos da las limitaciones que van a ver aquí, que es el tiempo de decoherencia. El tiempo de coherencia es el tiempo en el que nosotros activamos un qubit y este pierde sus capacidades cuánticas para poder nosotros ejecutar los cálculos. Entonces se dividen en dos tiempos y por lo general son por debajo de 300 microsegundos. Entonces, cuando nosotros corremos un algoritmo cuántico en estas computadoras, la fidelidad baja a medida que va decreciendo el tiempo de coherencia. Entonces, eso fue algo bastante importante a la hora de compilar este algoritmo porque me dio un circuito, el circuito estándar de Shor, me dio digamos, un número de compuertas demasiado enorme, me dio una profundidad grande. Cuando un circuito es muy grande en una computadora cuántica, no se puede correr, es inviable. Para que corra un circuito de 82.000 compuertas, que es el que me salió al inicio, no tuve resultados, por lo cual yo mismo les explico que tuve que hacer una optimización a nivel clásico para poder reducir el número de compuertas y compilar este algoritmo. Lo que yo usé fue el lenguaje Python, usé Google Colab, un Jupyter Notebook. Para mi algoritmo clásico usé Quadratic Sieve, que es un algoritmo de complejidad subexponencial. Eso quiere decir que a medida que el número va creciendo, pues el tiempo se dispara de forma exponencial. Un número pequeño va a tardar un par de segundos, pero un número más grande puede tomar horas, incluso años. Y para el tema de Shor, pues yo usé dos enfoques. Hice una parte simulada con el framework de Python Qiskit desarrollado por la IBM y también me conecté a una IBM, a una computadora cuántica que nos ofrece la IBM Cloud Computing. A los estudiantes, bueno, nos dan 10 minutos mensuales gratis para compilar algoritmos cuánticos, ¿no es verdad? Y el número de shocks, que esto es básicamente el número de veces que se va a correr mi circuito en la computadora cuántica, lo hice por 2048 ejecuciones. Esto es súper rápido y esto es un requisito para poder correr el circuito porque recordemos que la computadora cuántica nos da probabilidades, no nos da un resultado como tal, nos da probabilidades. Y nosotros interpretamos esas probabilidades con una computadora clásica. Listo. Ok, como les decía al principio, cuando yo ejecuté este algoritmo, me salió una cantidad muy grande de compuertas. Entonces yo me basé en dos tesis que encontré en internet y pude reducir la cantidad de la profundidad de mi circuito de 4752 de 4742 de profundidad. Esta es una unidad de profundidad. Con 4 qubits. Anteriormente lo hice con 12 qubits. Esto me ayudó a que el circuito opere dentro de los tiempos de decoherencia y me arrojó un resultado del 100% todas las iteraciones que hice. Pues al principio, como les dije, con este resultado de aquí, me daba ruido puro. ¿Qué es? O sea, cálculos. Me daba básicamente basura, o sea, números sin sentido. Entonces, ¿cómo hice esta estrategia? Pues yo lo que hice fue calcular el número que le va a inyectar, por así decirlo, le va a dar como que una ayuda a Shor, la parte cuántica, para encontrar al R. Y esto lo hago por el teorema del teorema chino del resto, que es básicamente calcular el número A en una computadora clásica y de ahí inyectarle esto para que calcule el periodo. ¿De acuerdo? Aquí les doy un ejemplo de, básicamente, el número 77 se compone de estos dos factores primos, pues un número A va a ser igual a A y uno módulo del n que estamos calculando. Así como para hacerlo más rápido. Entonces yo reducí del 99.94% de profundidad a 67% de qubits. O sea, es como que lo optimicé, pero en realidad estoy usando una técnica que se usa para ejecutar este tipo de algoritmos en computación cuántica. Y presentándole un poco los resultados, pues Quadratic Sieve es un algoritmo de factorización de números que básicamente lo que hace es, por mediante fuerza bruta, va tratando de descomponer el número en sus factores primos, pero lo hace de una forma inteligente, aproximándose cada vez en cada iteración que hace. Y el tiempo de Quadratic Sieve
es muy bajo, es de 0,019 milisegundos en el lugar más alto. La tasa de éxito, yo usé 16 números, 16 números n, desde n igual a 15 hasta n igual a 1777, me parece, no lo veo por ahí, y lo ejecuté. Y los tiempos del simulador de Shor me dieron tiempos máximos de 300 milisegundos. Como podemos ver en estos dos parámetros, el factor de Shor es 10 a la 3 más lento. Esto debido a que nosotros nos estamos conectando a una computadora cuántica que no está en este país, está la latencia de internet, está la cola, tenemos una cuenta gratuita, hay otros procesos corriendo, pero se pudo ejecutar de forma eficiente. Esto de aquí les hago una analogía rápida, es como comparar un avión con un carro en una trayectoria de 100 metros. El auto le va a ganar al avión, pero en distancias intercontinentales el avión va a ganar. Siendo la analogía el avión la computación cuántica. Estos fueron mis resultados del procesamiento cuántico en IBM Torino. Podemos ver que pude encontrar todos los factores desde n igual a 15 hasta n a 1147, todos los casos fueron exitosos. La profundidad del circuito, en el principio vemos que el circuito se hizo demasiado grande, pero ya después, pues cada iteración lo fue bajando, porque en el principio, como podemos ver, lo hago con 12 qubits. Y el resto, pues lo hago con 4 qubits y la profundidad de pues se va disminuyendo. Logré el 100% de éxito en un procesador cuántico real de 133 qubits lógicos. Quiero hacer anotación con esta porque no es lo mismo un qubit físico con qubit lógico. Están los qubits físicos, que son átomos literalmente condensados en alguna cámara, no lo voy a explicar eso, y están los qubits lógicos, que básicamente es una forma de optimizar estos qubits para que funcionen en una computación cuántica real. Para nosotros poder romper un número criptográficamente grande, un número que una computadora clásica le va a tomar 3 trillones de años, nosotros necesitamos llegar por lo menos a unos 20 millones de qubits lógicos. Entonces, sí estamos bastante lejos de lograr eso, pero el resultado del experimento pues es bastante importante pues, para números pequeños. Aquí les estoy dando básicamente una explicación de por qué Shor puede ser una amenaza para romper las claves. Pues porque Shor, aquí vemos una gráfica de la, ya me olvidé, de la complejidad exponencial. Quadratic, que fue el algoritmo que yo elegí, el algoritmo clásico, pues a medida que el número va creciendo, pues la línea se va disparando hasta hacerse más grande. Esto es en tiempo. Pero Shor, a medida que le vamos a pasar números más grandes, pues la línea se va aplanando, como podemos ver. Entonces el tiempo no es una limitante. Listo. En conclusiones, hicimos una validación experimental exitosa. Pudimos correr los algoritmos tanto en clásico y en cuántico. La optimización fue bastante determinante para poder llevar a cabo este experimento. La brecha tecnológica, como les decía, se necesitan al menos 20 qubits físicos para factorizar, en realidad son lógicos, aquí me equivoqué, para validar, para factorizar las claves de RSA, y hoy no existen. Y una acción necesaria, bueno, sería ahora pensar en una era post-cuántica, cuando ya esto ya sea una realidad y ir haciendo una migración proactiva a criptografías post-cuánticas. Listo, conclusiones. Para la academia, agregar tal vez un componente dentro de fundamentos de computación para hablar sobre este tipo de temas. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, sí. Tenemos 2 minutos para tal vez 1 o 2 preguntas, pero así, concretas. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Caso contrario, tienen mucho más tiempo en la biblioteca y podrían compartir y preguntar esto. Solamente, o sea, ustedes hicieron para 1147 bits, para números de 1147 bits, ¿entendí bien eso? No. Yo corrí el algoritmo desde un número de n igual a 15 hasta n igual a 1147. Sí. El número en decimal. Sí, en decimal, número en bits. Sí. Ya me asusté. Sí.
Eso, y bueno, tiene sentido comparar la simulación con la computación cuántica real, Sí. los tiempos, ¿por qué? No, no, en realidad, a ver, O sea, si desde tiene el punto sentido, de vista de rendimiento, o sea, ya, esa es la cosa. A medida que el circuito se va haciendo más profundo, la memoria RAM se dispara. Entonces no es viable comparar una simulación, ¿no? En ese sentido, porque ocupa 2 a la n de memoria RAM de lo que ocuparía en un hardware cuántico real. bien, nuevamente, nuevos aplausos. Eso es que no puedo mencionar. En la biblioteca está un lugar acondicionado